Desde reptiles gigantescos, indestructibles y autorregenerables, hasta enormes organismos telepáticos con tentáculos, no es de extrañar que la Fundación SCP se haya enfrentado a muchos agresores a gran escala, o AGEs en su momento. Naturalmente, una criatura de gran tamaño y agresividad puede resultar difícil de contener, y la amenaza que suponen estos AGEs es a menudo demasiado grande para ignorarla. Pero cualquiera que esté familiarizado con la Fundación le dirá que no están por encima de utilizar cualquier método necesario para mantener a estas criaturas contenidas. Enormes cubas de ácido molecular, celdas impenetrables, personal desechable de clase D, incluso otros SCP. Pero, ¿qué otros SCP podrían ser lo suficientemente grandes y resistentes como para enfrentarse a algunos de los más grandes y más malos de la Fundación? Conozca a SCP-5514, también conocido como el Asesino de Dragones. Aunque pueda parecer algo sacado de un anime, SCP-5514 es un enorme mech robótico diseñado para enfrentarse a lo peor que otros SCP puedan lanzarle. Para quienes no estén familiarizados con el término, un mech o mecha suele referirse a una máquina o autómata de pie controlado por un piloto humano. Lo que distingue a un mech de un vehículo es su forma a menudo humanoide, de pie y bípeda y que a menudo miden cientos de metros. Todo esto es cierto en el caso del SCP-5514, y de hecho, dado que requiere un miembro entrenado del personal de la Fundación para manejarlo, el mech en sí mismo requiere muy poca contención. Solo los miembros del Grupo Operativo Móvil ETA-5 están entrenados y autorizados para pilotar el SCP-5514. Se trata de una de las unidades especializadas de la Fundación SCP, diseñada específicamente para hacer frente a la amenaza de los grandes agresores, al igual que el propio SCP-5514. Pero el SCP-5514 no fue descubierto ni capturado por la Fundación para utilizarlo en la contención de los AGE, ni fue robado a un ejército extranjero ni encontrado enterrado bajo tierra. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Y quién lo construyó? En colaboración con la Coalición Oculta Mundial y el gobierno de High Brasil, una isla anómala situada frente a la costa occidental de Irlanda, la propia Fundación construyó el SCP-5514 utilizando diversos métodos y técnicas anómalos. En 1988, un sitio de la Fundación fue destruido por un AGE no identificado, lo que puso de manifiesto la insuficiencia de las defensas actuales contra estas criaturas más grandes y resistentes a los daños. La Fundación, la Coalición y High Brasil formaron una operación conjunta, el Proyecto Key, y examinaron el SCP-2406, un autómata de 93 metros de altura, que se creía creado por los antiguos mecanitas. Juntos, el Proyecto Key optó por crear su propia máquina similar, considerándola como la mejor manera de defenderse de nuevas incursiones con agresores a gran escala. La construcción de SCP-5514 comenzó en 1990. La intención de todas las partes implicadas en el Proyecto Key, incluida la Fundación, era que el asesino de dragones se desplegara en caso de ataque de un AGE. Llegaría a las ciudades atacadas y se enfrentaría inmediatamente a los agresores a gran escala en combate. La construcción del mech continuó a un ritmo constante durante 8 años. Sin embargo, fue la aparición del SCP-5391 y la posterior intervención del Consejo O5 lo que aceleró la creación del asesino de dragones por cualquier medio. El 30 de junio de 1998 se detectaron varias perturbaciones sísmicas, como tsunamis, temblores y actividad volcánica tanto bajo el agua como en la superficie. Lo que siguió fue la aparición de múltiples agresores a gran escala, que pronto serían designados como SCP-5391. El tipo exacto de escenario para el que se estaba construyendo el asesino de dragones ya había llegado, y el mech aún estaba lejos de estar terminado. Mientras la Fundación y sus aliados desplegaban fuerzas para expulsar a las enormes criaturas de vuelta a los océanos, había que hacer algo para que el SCP-5514 entrara en la lucha y rápido. El Consejo O5 autorizó el uso de materiales anómalos en la construcción continuada del asesino de dragones, tanto para acelerar el proceso y tenerlo listo para el despliegue, como para dar al mech toda la ventaja contra la abundancia de los grandes agresores de SCP-5391. Como resultado, el SCP-5514 fue diseñado para incorporar características y tecnología mucho más allá de cualquier arma convencional de grado militar. El primer obstáculo: ¿cómo alimentar una máquina del tamaño de SCP-5514? Naturalmente, con el horno nuclear más gigantesco que existe, el Sol.
más concretamente un Sol miniaturizado y perpetuamente estable conocido como SCP-037. Aunque solo tiene un diámetro de 5 centímetros, este pequeño mamón es mejor que el combustible premium. La temperatura de la superficie de SCP-037 es de unos 5000 Kelvin, lo que genera mucha energía para alimentar el mech SCP-5514. Guardado en el pecho del asesino de dragones, este mini Sol se mantiene estable gracias a los portales subdimensionales que ventilan el exceso de energía fuera de este plano de la realidad, impidiendo que el mech, su piloto y todo lo que le rodea se derrita. De hecho, SCP-037 produce tanta energía que solo el 1% de su producción de energía es suficiente para alimentar completamente a SCP-5514. Ya está resuelta la fuente de energía, pero ¿cómo se resuelve el problema del peso? Dado el gran tamaño de SCP-5514, sería fácil que fuera engorroso y que pudiera causar daños colaterales catastróficos en su entorno. Pues bien, el peso del mech es un problema para otro lugar. Una dimensión completamente distinta, de hecho. Al igual que el exceso de calor de su fuente de energía, varias partes pesadas del mech SCP-5514 han desviado su peso a una pequeña dimensión de bolsillo. Se aseguró durante la creación del mech que esta alteración estuviera perfectamente calculada para que SCP-5514 no perdiera masa ni densidad, por lo que funciona como si solo tuviera una fracción de su peso real. Por supuesto, la ingravidez hace que el vuelo sea mucho más fácil. ¿Olvidamos mencionar eso? SCP-5514 también puede volar. Esta característica se convirtió en una parte del mech completamente por accidente durante la construcción de SCP-5514, cuando un intento de regular la circulación interna de aire del mech lo llevó a tener su propio campo de gravedad. Esto permitió que el SCP-5514 volara, sin la ayuda de ninguna turbina u otros medios. Aunque se trató de un error involuntario, nunca se ha intentado corregirlo, por temor a que eso pudiera llevar al SCP-5514 a la inmovilización permanente. Naturalmente, enfrentarse a criaturas tan grandes que requieren su propia subcategoría significa que SCP-5514 necesita un arsenal igualmente formidable. Así que pasemos a hablar del armamento. En el hombro del mech hay un cañón de riel Beowulf Sigurd, un arma anómala que tampoco obedece a las leyes de la física. El Beowulf Sigurd utiliza la gravedad alterada para afectar el peso de sus objetivos, haciendo que los proyectiles impacten con mayor velocidad. Ni siquiera los AGE de piel más gruesa querrían enfrentarse al extremo del cañón de uno de ellos. Aparte de las grandes armas, el mech SCP-5514 también empuña una espada de hierro frío. Esta arma, de más de 18 metros de largo, fue aportada al asesino de dragones por la Corte Real de High Brasil, miembros del proyecto Key de colaboración que creó el mech. Sin duda, un agresor a gran escala con una piel más gruesa podría necesitar unos cuantos golpes más para extraer sangre, pero sentirá esos golpes durante mucho tiempo después, ya que cualquier herida infligida por la espada de hierro frío no se regenerará. El mech SCP-5514, que sirve menos como arma ofensiva, también cuenta con un armamento único conocido como las flechas de las 1000 palabras. Por pretencioso que parezca, dentro del mech hay 7 poetas. Su función es escribir y recitar poemas que detallan la matanza de monstruos, y estos recitales se transmiten desde el asesino de dragones. A primera vista, esto no parece tener ninguna aplicación práctica durante un combate con los AGEs. Sin embargo, el objetivo de las flechas de 1000 palabras es una forma de guerra psicológica, la recitación de poemas que relatan la victoria del mech y la derrota de los agresores a gran escala. Pretende tener el efecto de desmoralizar a los adversarios de SCP-5514, al tiempo que anima al piloto durante el combate. Además, sobre la cabeza del mech SCP-5514, casi como un sombrero, hay un disco con bordes recubiertos de plasma. Si el asesino de dragones necesita infligir daño a distancia, puede lanzar este disco y recuperarlo inmediatamente gracias a los electroimanes incorporados. En escenarios de emergencia, si la espada de hierro frío se daña o se deja caer y es irrecuperable, SCP-5514 también está equipado con un arma adicional de combate cuerpo a cuerpo. En el brazo derecho del mech hay una hoja de muñeca de plasma holdout. Esta hoja sobrecalentada es lo suficientemente fuerte como para cortar casi cualquier cosa. Sin embargo, esta hoja se utiliza estrictamente como arma de reserva. Por último, si todo lo demás falla, uno de los mayores puntos fuertes de SCP-5514 también puede utilizarse como arma mortal. El respiradero solar de emergencia permite liberar una fracción de la potencia excesiva de SCP-037, con el riesgo de causar daños masivos no solo a los AGEs, sino también a cualquier civil o estructura cercana.
Debido al riesgo destructivo que conlleva, esta arma solo está autorizada para ser utilizada como último recurso. Y por suerte, SCP-5514 está actualmente invicto. Desde la llegada de múltiples agresores a gran escala como resultado de SCP-5391, el mech SCP-5514 ha conseguido eliminar con éxito a 12 de estas criaturas AGE, ya sea acabando con ellas o incapacitándolas de alguna manera, dado que su finalización se aceleró mediante el uso de elementos anómalos. Los primeros despliegues de combate del SCP-5514 también sirvieron como pruebas de campo del funcionamiento del mech y de sus diversas armas y características. Al llegar a Tokio, supervisado por el Capitán Rosales y la Dra. Kaori de la Fundación, el primer objetivo del SCP-5514 fue una criatura designada como AGE Wake-02, así como otras grandes criaturas no identificadas. Cuando el AGE estaba a punto de atacar el puerto de Tokio, SCP-5514 fue enviado, y su llegada fue anunciada por las flechas de las 1000 palabras. ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Exaltad la gloria del asesino de dragones!, recitaban los poetas. Sorprendentemente, la poesía funcionó. Oírla tuvo un efecto notable en AGE Wake-02, haciendo que la criatura retrocediera chillando. Con un solo lanzamiento del plasma redondeado de recogida, SCP-5514 decapitó inmediatamente a Wake-02, dañando a varios de los otros AGEs cercanos mientras recuperaba el disco mediante sus electroimanes. Una vez más, las flechas de las 1000 palabras vitorearon al mech y a su piloto, recitando: «La bestia viciosa ha sido asesinada. Se han ido los que una vez fueron la perdición». Después de despachar a varios de los AGEs menores con su espada de hierro frío, SCP-5514 se dio cuenta de que Wake-02 no estaba totalmente acabado. Una segunda cabeza había salido de la boca de la primera criatura, emitiendo una especie de llamada de retirada a los AGEs restantes en el puerto de Tokio. Esta segunda cabeza salió disparada hacia el SCP-5514, esquivando por poco su pierna, pero permitiendo que otro AGE redujera la distancia y preparara un ataque. Por suerte, la espada del SCP-5514 partió a la bestia en dos. El mech comenzó a disparar contra los restos de Wake-02 con su cañón de riel Wolf-Sigurd, lanzándose al aire y volando hacia el objetivo mientras hacía descender su espada de hierro frío por el aire. Con un solo movimiento, SCP-5514 hizo descender la hoja por todo el cuerpo del AGE, desde la cabeza de la criatura hasta su aleta caudal, destripando al gran agresor y partiendo todo su cuerpo en dos. Tras un último retorcimiento, ambas mitades se quedaron finalmente quietas. El SCP-5514 había superado su primera prueba de campo. El robot funcionó exactamente como se había diseñado, con todas sus armas y características trabajando en conjunto para derrotar a una criatura demasiado grande y poderosa para cualquier fuerza convencional. Y así se hizo la hazaña. ¡Exalten! ¡Exalta! En la gloria del asesino de dragones, gritaron las flechas de las 1000 palabras mientras los otros AGEs se retiraban. Uno no puede evitar sentirse cautelosamente optimista sobre nuestras posibilidades de supervivencia sabiendo que la Fundación tiene al SCP-5514 como primera línea de defensa contra los enormes y monstruosos seres que amenazan a la humanidad. Mientras la situación con el SCP-5391 continúa, el mech SCP-5514 permanece en primera línea, interponiéndose entre los seres humanos inocentes y las formas amenazantes de los múltiples agresores a gran escala. Con criaturas que suponen una amenaza a tan gran escala, es ciertamente una suerte que grupos dispares fueran capaces de dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para construir un mech a gran escala. Y porque lo hicieron, ahora tenemos al asesino de dragones de nuestro lado. Ahora consulte SCP-5545, túneles misteriosos en la Antártida Anormalidad y la insurgencia del caos SCP explicada, para conocer más historias increíbles de la Fundación SCP.